El gobierno intenta lidiar con una pandemia inédita en la era moderna, con los obstáculos propios que trae el virus y con los obstáculos históricos de un país como Argentina. Es decir, el gobierno le dice al Banco Central: a ver, esa plata que tienen los bancos depositados en el central, devolvéselas, se llaman encajes, dásela esa plata a los bancos para que se la presten a las empresas, para que paguen los sueldos, para que la gente tenga plata. Y los bancos no lo hacen. Y los bancos no lo hacen, no lo cumplen. No están haciendo lo que tienen la obligación de hacer, porque tienen que cumplir órdenes del Banco Central, porque ellos trabajan bajo regulaciones del Banco Central, no pueden hacer lo que quieren. No son el almacén de la esquina. Lo que ellos prestan es el dinero de la sociedad, y no lo cumplen. El Estado quiere, así como lo han hecho en otros países, hacerse cargo de la administración de los insumos necesarios para lidiar contra esta crisis sanitaria. Y entre los insumos necesarios están las camas de todas las clínicas, están los insumos de todas las clínicas, que en algún caso, dice el Estado, tendrán que ser usados para alguien que no pagó una prepaga, que no ha accedido nunca a esa clínica, pero que hoy lo necesita. Y esto se está haciendo en muchísimos países del mundo. Es decir, unir lo que tiene el Estado y lo que tienen los privados para atender a toda la sociedad. Y aparece una andanada de críticas sobre el gobierno, con una carrada de periodistas que salen a defender al servicio privado de salud, que quizás nos esté dando una excusa para terminar con él. En el caso de América, uno de los dueños del canal América es dueño de una prepaga, Velocopit, y se hace entrevistar por los periodistas, muypolitizado.com, sin decir que es el dueño de América al aire. Eso hizo Novarecio, ese hombre que llaman periodista serio, anoche, y sale a defender los intereses de las prepagas en un momento como este. O casos como el de Techino, como el de Pharmacity. Es decir, el gobierno tiene que lidiar con la pandemia con tipos que le están poniendo obstáculos. Un gobierno que, hay que decir, administra un Estado frágil, vulnerable, absolutamente desarmado en los últimos 4 años, que, como decía Horacio Berbisky recién, el presidente o los ministros dan una orden y después es difícil de cumplirla. Porque el Estado es como un cuerpo humano donde el cerebro toma una decisión, pero si la mano no funciona, no puede hacer lo que le ordenó el cerebro. Y eso está ocurriendo en el Estado, porque se encontró con que todo estaba desarmado, con que habían despedido a miles de empleados públicos que fueron demonizados ante la sociedad y eran profesionales con la capacidad de mover el Estado, porque han desaparecido departamentos imprescindibles del Estado, que hoy no están. Y la pandemia empezó a los 3 meses de haber asumido Alberto. Así que tiene que lidiar también con un cuerpo muerto, o en muchos casos, que no funciona como debería funcionar, para atender a las necesidades de la población. A pesar de eso, no nos va tan mal hasta ahora, porque hay un objetivo cumplido, que es que se retrasó lo suficiente la pandemia para poder organizarnos y tener miles de camas más, y tener respiradores, y tener reactivos, y poder hacer test que hace 10 días se hacían 100 por día y ahora se hacen 1000. Seguimos lidiando contra el neoliberalismo, y yo les pido que presten atención a donde están los otros títeres del poder económico en la región, los otros emergentes del lawfare, los otros chantas que fueron puestos por los medios de comunicación en detrimento de partidos populares.
un decreto de la presidenta de facto de Bolivia, un decreto le dice a la sociedad que rece, porque algún pecado hemos cometido los bolivianos para que llegue este virus a la nación. Es un desastre lo que están haciendo en Bolivia. Lenín Moreno, el usurpador, el hombre que traicionó al pueblo ecuatoriano porque fue votado para hacer una cosa y el otro día se dio vuelta y empezó a perseguir a quienes lo pusieron ahí. Tiene los muertos tirados en la calle, de a cientos, la gente está desesperada. En Brasil acaba de anunciar Horacio Berbis que han tenido que poner un presidente operativo, un militar para hacerse cargo, porque a cargo del Estado habían puesto a un loco como Bolsonaro. A todos esos los pusieron los medios de comunicación, los puso el Lofer, los puso eso que conocimos acá. Ese operativo entre la Embajada de Estados Unidos y el poder económico local, que utilizó los medios de comunicación, los servicios de inteligencia y a los jueces y fiscales, en detrimento de los partidos populares que gobernaban, y puso a estos tipos. Imagínense ustedes cómo estaríamos si estuviera Macri. Estaríamos como está Bolivia, como está Ecuador, como está Brasil, como está cada uno de los países que puso a uno de estos atorrantes que además son todos tarados, como lo es Macri, si estuviera él a cargo. Él no está a cargo, pero nos dejó este estado. Nos dejó estas carencias, esta pobreza, esta fragilidad estatal con la cual hay que lidiar hoy. Y a raíz de la que nos cuesta incluso hacer un simple pago a los jubilados. Porque todo cuesta, porque todo es carencia, porque todo falta. En esta pobre situación nos dejaron. Es importante, así como es importante marcar qué cosas se van logrando, por ejemplo, este tiempo ganado, o por ejemplo que en este país haya abastecimiento y no veamos las góndolas vacías como en Italia o España y el pueblo desesperado y violentándose. Así como es importante marcar los logros, también es importante cada tanto recordar cómo estaríamos. Porque cuando vemos que tuvieron que reemplazar a Bolsonaro, cuando vemos que ayer sale un decreto de los bolivianos diciéndole simplemente al pueblo que rece, cuando vemos los muertos tirados en la calle de Ecuador, es inevitable pensar en cómo estaríamos los argentinos si aún estuviera Macri, y qué bien estaríamos si esos tipos similares a Macri, los Velocopit de la vida, los banqueros de Argentina, no estuvieran poniendo obstáculos. Estamos así bastante bien dadas las circunstancias, a pesar de la derecha. No estamos haciéndolo todos juntos, estamos haciendo esto y lo que logramos hasta ahora, a pesar de ellos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué haces, Jimé? ¿Por qué no me contás? A ver, ¿qué novedades tenemos de primera hora del día? Bueno, hacemos un repasito nacional e internacional de los números. Vamos a ver que los números, ahora los vamos a detallar, pero vamos a ver que los números de Argentina son muy distintos a los del resto del mundo. Así que atenti con esto, un poco lo decías vos, Robert, ahora en la editorial. Pero bueno, los casos confirmados en total hasta el momento de Argentina son de 1.265 infectados, personas infectadas, de las cuales 37 fallecieron. Se confirmó ahora una nueva muerte, un hombre de 65 años residente en Tucumán. Y el número de casos descartados también se está empezando a contar, es de 6.000, o sea que hubo 6.000 personas que se testearon y dio negativo, y las personas que se fueron curando, el total de altas, como se dice en el sistema médico, es de 266, de las cuales 215 son transitorias y 51 definitivas.
siguen siendo números de relativamente bajos en comparación con el resto del mundo. Ayer hubo un piquito más con respecto al día anterior, hubo 132 nuevos casos. Hasta ahora, a medida, por ejemplo, la semana pasada, los casos nuevos no superaban la centena, y esta semana ya sí, por día se supera la centena. Pero de igual modo, como dicen las autoridades sanitarias, el crecimiento es muy lento, pero en parte porque, como dijo incluso reconociendo el ministro, secretario de Salud de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, la curva es lenta porque las medidas se tomaron precozmente. O sea, fíjense que la autoridad sanitaria porteña, que es de un signo contrario al de la nación, coincide porque se guían por los expertos infectólogos y epidemiólogos. Entonces, de alguna manera, como decimos siempre, nos insta a seguir portándonos bien, más allá de lo que está sucediendo ahora, que comentaban con el programa de Ari, con los bancos y el amontonamiento.